lo usa la población. La fitoquímica y la farmaconomía se basa mucho en el conocimiento popular. No lo niega, más bien lo toma como base para investigar. Es una ayuda fundamental, no debe perderse eso. Sin embargo, el propósito de la investigación fitoquímica es otro, es validar ese conocimiento popular. Y validarlo por lo menos en la parte química. Actualmente la investigación se hace de manera paralela, lo químico con lo biológico. Sin embargo, acá no tenemos los medios para hacerlo. Es decir, yo debería trabajar, preparar mi extracto y probarlo en un animal de experimentación. Eso implica un proceso más largo, me faltarían medios para llegar a eso. ¿De acuerdo? Fitoquímica, ¿no? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es más la parte química, está orientada para eso. El curso, por lo menos, que está planteado. ¿De acuerdo? Entonces, para poder decidir con qué voy a trabajar, tengo que primero escuchar lo que dicen los pobladores de ese lugar y luego empezar a hacer búsqueda bibliográfica. Hay tesis sobre eso, hay estudios sobre eso. Lo ideal es que no haya para que pueda convertirse en tesis. ¿De acuerdo? O que haya, pero de investigación botánica o investigación farmacológica, pero no investigación química. ¿De acuerdo? Bien, una vez elegida la muestra y por qué quieren investigar esa muestra, el siguiente paso, ¿cuál es? Recolectar la muestra y una vez recolectada, llevarla a un lugar especializado para que realicen la clasificación taxonómica. No hay trabajo de investigación en fitoquímica que empiece si la muestra no ha sido clasificada taxonómicamente. Yo no puedo investigar una planta con su nombre popular, porque los nombres populares se repiten con especies botánicas diferentes. Hay más de una Isabelita. ¿De acuerdo? Incluso cambiando de país, el nombre se repite, pero son especies diferentes. Entonces, toda búsqueda tiene que ser con el nombre botánico, el nombre sistemático. Y además hay que hacer su clasificación taxonómica. Ustedes han llevado botánica y saben que existen varias taxas o taxones, ¿no? Orden, tribu, subtribu, familia, género, especie, variedad, etc. Esa clasificación taxonómica la van a hacer acá en Lima, por lo menos el centro que está acreditado para hacerlo es este, ¿no? Y acá hay botánicos que están especializados en una determinada familia. Por ejemplo, es botánico X, reconoce todo lo que es familia Asteraceae. El otro botánico Brinoneaceae, etc. ¿De acuerdo? Entonces, luego de la clasificación taxonómica ellos les dan un certificado firmado por ellos y que es válido porque eso tiene que incorporarse en el trabajo de tesis si es que esto se convierte en una tesis en un futuro próximo. ¿De acuerdo? Y les dan un número. Ese número de ese voucher que ellos tienen o manejan allí va en las publicaciones que puedan hacer de su investigación posteriormente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esas tres primeras prácticas van a ser en el laboratorio, pero van a ser prácticas de discusión de la información que ustedes consigan sobre la muestra elegida. Entonces, la primera tarea para la próxima semana, elegir la muestra. Ustedes acá también serán 10, 8, 10, o sea, 3 grupos de 3 y un grupo de 4. 2 grupos, perdón, de 3 y uno de 4, para agruparlos, y por su grupo van a trabajar con una planta. Como me decían los integrantes del grupo anterior, doctora, ¿podemos traer varias propuestas? Claro, pueden proponer 2 plantas. La próxima semana revisamos la información, lo discutimos y se quedan con una. ¿Ya? Será que les falta información de esas 2 o 3 que propongan para decidir por una al final. ¿De acuerdo? Entonces, la primera tarea es elegir la muestra o las muestras. Y la segunda,
averiguar sobre su uso, su procedencia, los factores que afectan su cultivo. Ustedes han visto esto en farmacognosia. ¿Qué factores edáficos y qué factores climáticos requiere el cultivo de esa planta? Y buscar tentativamente qué estudios químicos han hecho sobre la planta. Lo que más van a encontrar son resultados de screening. El que hizo el trabajo. Se estudió la planta y se encontró que tiene flavonoides, alcaloides, esos son resultados del screening fitoquímico. ¿Ya? Una recomendación para encontrar esto: entren a la página web de la Sociedad Química del Perú. Ellos tienen una biblioteca virtual y están todas las revistas con todos los artículos. Pues sin tener que ir allá, pueden revisar la revista de la Sociedad Química virtualmente. Hay artículos de diferentes áreas que ustedes seleccionen, los que son del área y que son de interés, ¿no? Entonces, para la búsqueda bibliográfica vamos analizando. Un primer filtro para la búsqueda bibliográfica es el tiempo. Me interesará el de 1970 y el tiempo. ¿Cuál es la antigüedad con la que debo buscar? 5 años. 5, vamos a aceptar 8 años. O sea, estamos en el 2016. Vamos a poner del 2008 a la fecha. En todo caso, ya, para que salga igual que el otro grupo, a partir de 2005. Información del 2005 ¿hasta qué año? No, 2017. Hasta el 2017. ¿Qué pasa, doctora? ¿Cómo que 2017? Ni nada. Sí hay. Las bases de datos publican ahora estos. Los preprints. ¿Qué son? Preimpresiones. Es decir, este grupo de científicos ha mandado su investigación para que sea publicada en la revista A, que la revista la publica de inmediato, pasa a una revisión por pares. Esa es la diferencia de publicar en una revista científica y publicar en Caretas, por ejemplo, que no es científica. ¿Quiénes forman la comisión por pares? O peer review, también le llaman así, en inglés. Ese comité lo integran especialistas en el mundo en esa área. En ese comité no puede ser una persona que jamás publicó en el área. ¿Con qué criterio va a corregirme mi investigación si nunca ha publicado en el área? Entonces, ese es un comité de pares que lo tiene toda revista científica. Ese proceso demora, ¿no es cierto? Porque no me lo califican en un solo día. Y siempre me lo devuelven diciendo: corrija esto, corrija el otro, corrija tal, corrija cual. Y al final lo aprueban. Pero luego pasa a edición y ahí se demora. Entonces, estos preprints son los que están en prensa, impresa, sale ahí, que ya están aprobados, pero que se van a publicar en el 2017. Pero ustedes ya pueden acceder a ellos. Pasen. ¿De acuerdo? Por eso les digo, el periodo de tiempo va a ser de cuándo a cuándo, 2005 a 2017. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esa es la tarea. Seleccionar la muestra. Repito, como estamos en la selección, pueden traer más de una propuesta. El grupo anterior, por ejemplo, cada subgrupo tiene 3, cada uno va a traer una muestra, una planta, una propuesta. Todavía no es traer la planta, la propuesta nada más. Y ya acá lo analizamos en base a lo que han traído, lo discutimos y elegimos. ¿De acuerdo? Luego, traer información de lo que les he pedido. Factores edáficos, factores climáticos, si hay estudios químicos y si hay estudios farmacológicos de la planta. Pero publicados en tesis o en revistas científicas o en cualquier lugar. O de repente sale una noticia en el comercio, ya también puede ser aceptable, en un periódico, pero no en el Trome ni en eso. Validados, ¿ya? Que también vayan a ser
Ya en la práctica 4 ya vamos a empezar la labor en el laboratorio. Entonces para la práctica 4 ya tienen que tener la muestra cosechada, seleccionada y clasificada para darle el tratamiento local acá, que es la limpieza, desinfección y el secado o estabilización, ¿no? Que es lo que está comprendido en este rubro. Eso ya lo hacemos en el laboratorio, pero con la muestra elegida. Bien, ¿cuál es la siguiente etapa? La extracción. Entonces, la muestra seca, vamos a elegir, según la información que tenemos, cuál es el método más adecuado para hacer su extracción. ¿En frío o en caliente primero? Depende. ¿Queremos sustancias termolábiles o queremos sustancias que el calor no les hace nada? Ese es el primer criterio. Si la sustancia que me interesa es muy volátil, no puedo emplear un sople, porque lo voy a perder. No puedo emplear calor, aunque sea una maceración o una percolación, etc. ¿De acuerdo? Por eso me interesa la información, porque no es cuestión de que yo decida al azar. Tengo que tener base para mi elección, y por eso han hecho el previo de farmaconoxia. Saben cómo armar el equipo, pero ahora hay que decidir cuál empleamos. ¿De acuerdo? Y el solvente o la mezcla de solventes que voy a emplear. Y entonces voy a obtener un extracto que se llama extracto crudo. Es el primer extracto. ¿Cuál es la particularidad de este extracto? Este extracto es muy complejo. ¿Qué significa que sea muy complejo? ¿Que es muy difícil? No. Que tiene muchos componentes. 50, 80, 100 compuestos diferentes. Y de diferente estructura. ¿De acuerdo? Ese es el extracto crudo. Entonces le vamos a separar el solvente en el rotavapor, nos vamos a quedar con el extracto crudo y seco y lo vamos a dividir en dos rutas. Vamos a hacer dos trabajos con ese. Una pequeña fracción de ese extracto crudo que le vamos a hacer un análisis preliminar cualitativo. Voy a ver nada más cambios. ¿Qué tipo de cambios? Color o formación de precipitados. Entonces, ¿qué voy a emplear? Reactivos de coloración y o precipitación. ¿Para qué? Esto me va a decir, tiene flavonoides, tiene alcaloides, tiene quinonas, etc. ¿Cómo se llama esa prueba? Tamizaje fitoquímico, o marcha fitoquímica, o screening fitoquímico, son sinónimos. ¿De acuerdo? Y para eso, repito, necesito menos de 1 gramo del extracto crudo. ¿Qué voy a hacer con el resto de extracto crudo? Quitarle esa complejidad. Empezar a separar esos 50 o cientos de compuestos que hay en el extracto crudo. Y esa separación de los componentes, ¿cómo se llama? Fraccionamiento. Y entonces voy a llegar a fracciones que puedo seguir separando y obtener sus fracciones. Y ya esto, convertir las fracciones en sus fracciones, ¿cómo se llama? Purificación. A ver si me han entendido. ¿Cuál es la diferencia entre un extracto crudo, una fracción y una subfracción? La fracción divide lo que es los principios activos, separa, y el extracto crudo está todo mezclado. En el extracto crudo están todos los que tenían la planta, o por lo menos los que el solvente sacó. ¿De acuerdo? En la fracción hay menos, porque acá vamos a ver varias fracciones. Entonces en la fracción A, imagínense que tengamos 4 fracciones. Si aquí habían 100, acá habrá pues 25, 25, 25, o habrá 30, 20, 10 para completar los 100. Los 100 se han distribuido entre las 4. Y una subfracción. Esta fracción la sigo separando. ¿Y qué me dan? Subfracciones. Esta la sigo separando. ¿Y qué me dan? Esta la sigo separando. ¿Y qué me dan? Así.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay en una sustracción? ¿Más o menos? Menos. Si aquí habían 20 en la sustracción, que también son varias, ¿cuántas habrá acá, por ejemplo? 3 o 4. Y la separación puede seguir, ¿hasta qué? Hasta llegar al principio activo, que es el compuesto 1. Pero el trabajo acá no va a exigir llegar a eso, porque requiere tiempo y costo. El trabajo en el laboratorio voy a pedir llegar acá, por lo menos aquí. Y si trabajan bien, probablemente puedan llegar a esta etapa. Bien rápido y siguiendo las indicaciones del caso, puede llegar a sus fracciones. Pero lo obligatorio es llegar a fracciones. Bien, ya hemos separado esa mezcla tan compleja. ¿Cuál sería el siguiente paso? Le hago acá una TLC, una cromatografía en capa fina, y me aparecen acá 5 manchitas. ¿Ya? Estoy contenta y me quedé. ¿Cuál era el propósito de mi investigación? ¿Para qué estudié la planta? Para saber qué tiene esa planta, ¿no? Y por qué se emplea para ese tratamiento, ¿no? Ya. Entonces, quiero saber qué tiene la planta. Si veo una TLC, veo 5 manchas, ¿sé qué tiene la planta? No, todavía no sé. He separado, pero todavía no sé qué tiene la planta. Entonces, ¿cuál es la siguiente etapa? ¿Cómo sé qué es lo que tiene la planta? ¿Cómo podría conocer qué es lo que tiene la planta? A ver, tengo 3 muestras sólidas. A, muestra B y muestra C. Las 3 son blancas. Y las 3 son cristales. ¿Cómo sé cuál es sacarosa? Imagínate que la sacarosa sea tóxica, entonces no me digas que la vas a probar. La sacarosa es azúcar, ¿no es cierto? Imaginemos que sea una sustancia tóxica. No probar. Las 3 son blancas, las 3 son cristales, similares al azúcar común. ¿Cómo sé cuál es sacarosa? ¿Qué hago? ¿Qué reactivo? ¿Qué reactivo? ¿Qué reactivo te dice que una sustancia es sacarosa? Reacciona con la... Entonces ahí hay un concepto equivocado. Probablemente no te han explicado bien. ¿Qué pasa cuando yo hago una reacción química? Por ejemplo, en Noxia han hecho. En Noxia ustedes emplean el reactivo de Dagendorf, ¿no? Todo bonito lo echaron y si tenía le dio un bonito precipitado anaranjado abundante. Alcaloides. El Dagendorf les está indicando que la muestra tiene alcaloides así. ¿Identifica el alcaloide? No. El Dagendorf aquí está identificando a este grupo. ¿Qué grupo funcional es este? Una amina. El reactivo de Dagendorf reacciona con ese grupo amino. Por lo tanto, ¿qué pasa si tu muestra tiene otras aminas? No alcaloides, ¿te va a dar positivo? Sí te va a dar positivo. Si tiene otras aminas que no sean alcaloides, te va a dar positivo. Entonces, no es que el Dagendorf te diga así, a ojos cerrados, tiene alcaloides. No, tiene grupos amino, te dice el Dagendorf. Se asume que las aminas en las plantas son ¿cuáles? Los alcaloides. Por eso se recomienda que las pruebas que se hacen en el tamizaje son pruebas orientadoras, pero no definitivas. Y que en el caso de alcaloides se debe hacer mínimo 5 para decir que es muy probable que tenga alcaloides. ¿Y por qué esta explicación? Porque la sacarosa, ¿qué es? ¿Qué reactivos tengo para reconocer azúcares? Dime, ¿con qué reactivos reconozco azúcar? Molch. Y si yo tengo fructosa, Molch me da negativo. También. Entonces, ¿cómo sé que es sacarosa? El reactivo de Molch no es específico para sacarosa. Reacción de Fey. Azúcares reductores. ¿La sacarosa es el único azúcar reductor? No, la galactosa también. Entonces, una reacción química que me identifica un grupo funcional
No me dice, esa sustancia se llama sacarosa. Estoy identificando los grupos funcionales de la sacarosa con los cuales el reactivo reacciona. ¿Cuál es la prueba necesaria y exacta que hay que hacer para darle nombre a la sustancia? ¿Cómo sé que el agua es agua? Sin probarla y que no es etanol. Ya. Punto de ebullición en los líquidos. ¿Y eso qué es? Una constante física. No hay otro líquido a una atmósfera de presión cuyo punto de ebullición sea 100. Esa es la etiqueta de la sustancia. Eso sí, me dice eso es agua. ¿Qué tendría que ser para la sacarosa? Esa no es líquida, es sólida. ¿Qué le mido? En los líquidos mido punto de ebullición, que mido en los sólidos. Punto de fusión. Punto de fusión en los sólidos. Pero ahora, ¿yo puedo medir el punto de fusión a una subfracción? ¿Qué hemos dicho que es una subfracción? ¿Un compuesto puro o una mezcla todavía? Una mezcla. Entonces, ¿le puedo medir el punto de fusión? No, porque no está pura. ¿A quién podría identificar con el punto de fusión? A este. Porque este sí es puro. Pero no a la fracción ni a la subfracción. Porque no son puros, son mezclas todavía. Menos complejas que cuál, que esta, pero siguen siendo mezclas. Y entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Tengo que auxiliarme de este método, que es la espectroscopía. Y entonces, la siguiente etapa, ¿cuál es? Identificación. Pero empleando ¿qué? Espectroscopía. El espectro electromagnético es muy amplio. Rayos gamma, rayos alfa, rayos X, etc. Nos interesan estas tres zonas del espectro electromagnético: UV, ultravioleta, visible e infrarrojo. Este, que se emplea mucho, no existe, no tenemos el equipo en la facultad. Entonces, ¿qué vamos a usar? El espectrofotómetro, donde podemos ver en esta zona. ¿De acuerdo? Y entonces, ahí viene otro criterio. Este curso para que ustedes decidan dónde leo mi muestra, en el UV o en el visible. Depende de qué están buscando. ¿Qué pasa si yo busco un flavonoide? ¿Qué función cumplen los flavonoides en las plantas? En la planta, no para el hombre, en la planta. ¿Por qué la planta lo biosintetiza? Porque le da color en algunos casos. Y entonces, ese flavonoide que estoy tratando de identificar es una sustancia coloreada. ¿Cuál es la regla empírica para espectroscopía? Los coloreados, ¿dónde los analizo? En el visible. Pero si me interesa de la planta un componente de un aceite esencial, el aceite esencial ya está en la ruta del mevalonato. Es un tipo de terpeno. No tiene color. Entonces, ¿dónde lo debo analizar? En el UV. ¿Y qué voy a obtener en ese equipo? Un espectro de absorción. Un espectro de absorción, que es una gráfica que tiene esta forma, y esas bandas a determinadas longitudes de onda me van a permitir identificar a la sustancia que estoy buscando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se va a hacer acá. Identificación espectroscópica. Pero del compuesto puro, ¿de qué? De la fracción y en algunos casos de la... Más bonito sale el espectro de la subfracción. Este espectro que he dibujado es de un compuesto puro. El de una subfracción sale un poco distorsionado y el de la fracción un poco más, pero se detectan los picos, los grandes máximos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta allí? Ese es el trabajo de investigación que hay que hacer en la primera mitad del ciclo, ¿de acuerdo? Y entonces, como resultado de ese trabajo de investigación hay que presentar un informe. Cada subgrupo, no es individual. Y defender su investigación. Dije inicialmente, es como si estuviéramos ensayando ¿para qué? Para la tesis. Van a hacer el proyecto de investigación, podría ser el proyecto de tesis. Van a ejecutar la investigación, van a tener resultados. Y esos resultados
resultados los van a presentar en un informe final, que es como la redacción de la tesis. ¿Y ahí le dan el título o falta otra etapa? La evaluación. Y la evaluación en la tesis es la sustentación. Aquí va a ser defensa. O sea, no me interesa que memoricen todo el trabajo y lo vengan a declamar. Lo tienen que defender. Entonces, lo principal de esa defensa va a ser esto. Los resultados que han obtenido, cómo los discuten, cómo los defienden, sus conclusiones. ¿De acuerdo? Esa es la nota del parcial. La nota del examen parcial es la defensa del trabajo de investigación. Si no trabajan, ¿qué van a defender? ¿De acuerdo? No hay examen escrito en el parcial. Es la defensa y la presentación del informe. ¿Preguntas hasta allí? La segunda parte del curso, sí, son las prácticas clásicas. Va a haber una guía de práctica que vamos a hacer. Reconocimiento de compuestos del chiquimato, fenólicos, fenilproponoides, flavonoides, terpenos, aceites esenciales, terpenos y alcaloides. En total, ¿cuántas prácticas se van a presentar con informe? 8. Aquí hay un informe, más los 7